entonces ya. Bueno, muy buenas tardes. El tema que vamos a exponer es la globalización económica. Lo vamos a exponer con los siguientes compañeros, que es Kevin Jiménez, Javier González, Germán Montealegre y quien les habla, Alexander Torres. A continuación, mi compañera Taidi Suárez va a empezar a hablar. Buenas tardes. El tema que nos correspondió fue la globalización económica. ¿Qué es la globalización económica? Es la integración de economías nacionales con la economía internacional a través de distintos mecanismos, entre los cuales sobresalen los siguientes: el comercio de bienes y servicios, el mercado de divisas y el flujo de tecnologías. En pocas palabras, es la integración de los mercados de los países, sus mecanismos, procesos y productos a una red económica de orden mundial. Las principales causas de la globalización son: la revolución de la información y la comunicación, que ha conectado el tiempo real con el espacio tras la convergencia de tecnologías avanzadas. La revolución de la información abarca desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Como bien sabemos, nosotros hoy en día utilizamos más que todo la tecnología para hacer compras virtuales, ya sea aquí o en otro país. La inteligencia artificial, robótica, drones, impresoras 3D, Internet de las cosas, realidad virtual y redes digitales son apenas algunos de los fenómenos que ahora están desafiando las reglas clásicas de intercambio y bienes de servicio. La liberación de mercados y capitales que conforman plazas financieras y bolsas de valor de todo el mundo. La función de una bolsa de valores es organizar el mercado accionario. La misión, mejor dicho, en conclusión, la misión es construir el crecimiento y desarrollo del mercado de capitales, posicionando la bolsa como centro bursátil, es decir, financiero. También está la aceleración de los ritmos de apertura económica y de intercambio de mercancías, bienes y servicios, como bien lo pueden ver en la imagen. Por último, está la nueva reestructuración geopolítica del mundo acontecido después del término de la Guerra Fría. Es decir, que Estados Unidos en ese momento se confirmó como el nuevo árbitro del sistema mundial, articulando las redes de neoimperialismo acorde a sus prioridades político-económicas y estableciendo las directrices de un nuevo orden geopolítico, la creación del sistema de Naciones Unidas. Y también estableció el dólar como moneda de cambio en las transiciones internacionales. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre un poquito de historia, la globalización y la extensión territorial. Dice que en la historia existen varios ejemplos de grandes procesos de expansión comercial, también la formación de inmensos imperios que lograron unificar todo el mundo conocido en su época. En la civilización fenicia existe la antigua China, el Imperio Romano y el descubrimiento de la colonización de América. Vamos a sacar uno más a flote, que es el Imperio Romano, que fue el más avanzado en su época. El proceso del Imperio Romano era el proyecto de los romanos era extender su dominio sobre todo el mundo habitado en el momento, por lo menos hasta ese momento poder globalizar. El imperio fue principalmente urbano, de manera promovida a la constitución. A continuación vamos a hablar los principales instrumentos. ¿Qué es la política comercial? El conjunto de instrumentos con los que cuenta la autoridad económica de un país para regular sus relaciones comerciales con el resto del mundo. La otra es los aranceles. Son impuestos que se cobran sobre los productos que importan hacia un país. Ejemplo, es lo que nosotros o un país pagamos una cuota monetaria a todas las exportaciones e importaciones por las aduanas.
¿Qué son las salvaguardias y los derechos antidumping? Las salvaguardias y los derechos antidumping son instrumentos que han sido concedidos para corregir situaciones irregulares en el comercio internacional. Las salvaguardias consisten en un arancel o una cuota que se aplica a las importaciones de un sector económico que atraviesa por una difícil situación. Permisos sanitarios y formas técnicas. Los permisos sanitarios y formas técnicas son para garantizar que la importación de productos agrícolas o pecuarios no traigan consigo plagas o enfermedades que puedan afectar negativamente la economía de un país a otro. Por eso los gobiernos suelen tener agencias especializadas para hacer esos estudios, como por ejemplo acá en Colombia está el ICA. El último, que son las barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias son cuotas que uno paga en cantidad específica que el gobierno define para la importación de un bien durante un periodo determinado. Un ejemplo es un gobierno puede determinar que durante un año dado solo se podrá importar 500 toneladas de maíz. Alguna vez el monto definido por la cuota se importe sin pagar aranceles. En otras circunstancias se establece un arancel para cada importación. Ejemplo, las autoridades pueden establecer que los aranceles del cacao será del 10% para las 50 toneladas de un año determinado, mientras las importaciones que estén el volumen, el arancel abdomen subirá del 100%. A continuación le va a seguir hablando el compañero Kevin. Buenas noches, yo les vengo a hablar sobre la integración económica y sus procesos. ¿Qué es? Es el proceso mediante el cual dos o más países suscriben un acuerdo que les permitirá facilitar la libre circulación de bienes, servicios y factores de producción a través de sus fronteras geográficas. En pocas palabras, la integración económica es un proceso de eliminación de trabas al comercio entre dos o más países que se integran a esta medida como tal. Esta tiene como objetivo formar espacios económicos más amplios que en los que se pueden aprovechar las ventajas del comercio internacional, con el fin de incrementar, facilitar el intercambio comercial entre ambos territorios. Pero así como este tratado tiene sus ventajas, también trae sus desventajas. Una de ellas, y quizás la más importante, es que a los países con sistemas productivos menos eficientes o de menor apertura corran el riesgo de perder el mercado. Esto es dependiendo del nivel de integración. Hay pérdida de soberanía entre los miembros del acuerdo. También con la integración se genera un aumento de las importaciones. Procesos de una integración económica. Primero, área de libre mercado. El área de libre mercado es el primer proceso en el cual se eliminan barreras arancelarias y comerciales a la circulación de una mercancía entre los países que la constituyen, pero conservan la posibilidad de mantener políticas arancelarias distintas para otros países que no son miembros del acuerdo. Un ejemplo está el NAFTA. Está conformado por 3 países de América del Norte, Canadá, México, Estados Unidos, cuyo objetivo principal de la creación de este intercambio fue reducir o eliminar las barreras comerciales entre los países anteriormente mencionados. Unión aduanera. Este segundo proceso, además de fijar un tratado comercial que elimina totalmente los aranceles entre los países miembros, establece una política comercial exterior común. Un ejemplo, el mercado común de Mercosur, que es el proceso de integración económica regional instituido inicialmente por los países suramericanos, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay,
en los cuales fases posteriores incorporaron otros países suramericanos, Venezuela, Bolivia, Colombia, en fin, y aún está en un proceso de adhesión. Mercado común. En este proceso, además de formar una unión aduanera con las mismas características que había nombrado anteriormente, permiten el libre movimiento de los factores productivos entre ellos. Un ejemplo de ellos es la Comunidad Europea, cuyo su objetivo inicial era crear un mercado común, para lo cual comenzó eliminando los obstáculos de comercio y bienes y servicios entre sus miembros, estableciendo una política de comercio externo, pero también se focalizó en la creación de una unión económica en la que existió un libre desplazamiento no solo de bienes y servicios, sino también de capital y trabajo. Unión económica. Esta constituye la forma más avanzada de la integración económica. Tiene todas las características de un mercado común y adicionalmente establecen un cierto grado de armonización de las políticas macroeconómicas. Un ejemplo de esto es la Unión Europea, que es como la integración económica más completa que hay en el mundo, la cual sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que a medida que aumentara su independencia económica entre los países, disminuiría las posibilidades de conflicto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la globalización y el regionalismo. ¿Qué es el regionalismo? El regionalismo es un movimiento de integración entre grupos de países con intereses más afines con la liberación comercial, que en muchos casos comparten una cercanía geográfica. La mayoría de estos grupos comparten fronteras. Literalmente están cerca y por eso se llama regionalismo. ¿Qué causó el regionalismo? ¿Qué lo causó? La lentitud en la liberación comercial multilateral, ya que había muchos procesos y dificultades en las que no se podían llegar a conciliar las restricciones políticas de todos los países miembros a la hora de liberalizar el comercio. El regionalismo ha tenido dos épocas de auge. La primera se dio en la década de los 50 del siglo pasado, con la creación de la Comunidad Económica Europea en 1958. En América Latina, la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en 1960, y además de otros procesos como lo son la integración del Mercado Común Centroamericano y el Grupo Andino. La segunda etapa del regionalismo se dio a comienzos de los años 90 del siglo pasado también. Se dio la consolidación de tres grandes bloques, lo que fue el bloque europeo, el hemisferio americano y el bloque asiático. La Comunidad Andina de Naciones, o más conocida como la CAN, es una unión aduanera imperfecta que está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en el año 1993, en virtud de una unión aduanera andina. En el territorio conformado por estos países circulan libremente los bienes y servicios sin gravámenes de ningún tipo, salvo algunas excepciones de una porción del comercio de Perú con los demás miembros. Los principales objetivos de la CAN son la promoción del desarrollo de los países miembros en condiciones de equidad, la búsqueda del crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social,
el impulso a la participación en el proceso de integración regional y el mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes. La Unión Europea. Esta Unión Europea nació el 1 de noviembre de 1993, fecha en la cual entró en vigor el Tratado de la Unión Europea, también conocido como el Tratado de Maastricht. La consecución de esta unión ha traído consigo un trabajo extenso y ha ido desarrollándose poco a poco. En los primeros años de su existencia, gran parte de la cooperación de los países de la Unión Europea se refería al comercio y a la economía, pero actualmente también se abarcan otros temas como lo son los derechos de los ciudadanos y la garantía de la protección del medio ambiente. Casi la totalidad de los países miembros de este tratado tienen una moneda en común, comparten sus mismas políticas fiscales, monetarias y socioeconómicas. Con esto podemos ver que mientras más países participan en un proceso de liberación comercial, las economías involucradas pueden aprovechar la eficiencia de los socios comerciales. Y tanto por el contrario, cuando sea un acuerdo comercial entre pocos países, los involucrados solo pueden aprovechar las ventajas comparativas de pocas economías y los beneficios económicos del proceso son limitados. Continúa nuestro compañero Germán. Muy buenas tardes para todos. Correspondió la parte del comercio justo. Muchos se preguntan a qué se debe el comercio justo. El comercio justo es la alternativa para el desarrollo equitativo, propuesta para una estrategia de fortalecimiento y conciliación del comercio justo en Colombia. Eso nos quiere decir que personas tienen que aportar una parte de lo que tienen para así poder conseguir cierto ingreso para poderlo vender, que sea de la mejor manera. Las autoridades adelantaron una política de liberación, el pago del comercio. Se inició a finales de los años 80 y se consolidó a los comienzos de los años 90. Esto quiere decir que abarcó una eliminación en todas las restricciones cuantitativas a la parte de importaciones. Es decir, que hubo más disminución en los aranceles y simplificación de los trámites del comercio. O sea que muchas personas tuvieron el beneficio de poder hacer cualquier trámite en el momento de tener cierto lo que iba a vender. Poseen los pequeños productores rurales en el país, que es poner su trabajo en el mercado nacional e internacional. La mayoría de personas que tienen nuestro país es ser potencia en agricultura en nuestro país. Si nosotros no tenemos eso, en pocas palabras, no vamos a tener un comercio justo en ningún lado. Estos principios nos dan una idea clara de la multidimensional del enfoque del desarrollo del comercio justo. A esto se van unos principios, que es la creación de oportunidades, que es la transparencia y la responsabilidad de cada persona cuando compra y cuando vende, prácticas comerciales justas para ciertas personas, que digamos, la persona del arroz tiene un cultivo, ¿sí? Y se lo están pagando a un precio que no es, ¿sí? Y el otra persona sí está ganando más, entonces ahí no estamos siendo justos con el comercio literalmente para nada. Asegurar buenas condiciones de trabajo para otras personas. En pocas palabras, el comercio justo se lleva a cabo a muchas necesidades que ha llevado en Colombia. Se puede decir que si nosotros no tenemos una moneda, no habría valor equitativo para este comercio. Los productos de comercio justo son productos con una historia. Eso nos quiere decir que eso llevan muchísimos años. Nuestros antepasados, detrás de ellos se encuentran las manos de trabajo. Los productores lo han trabajado y lo han organizado muchas veces,
que han apoyado su producción y distribución, y la finalidad de todo esto es la venta del comercio justo que tiene nuestro país al momento nacional e internacionalmente. Ya dado cabo, esto lo hago por terminar, qué es el comercio justo, y sería por terminar nuestra exposición. Ok, así terminamos nuestra exposición, que es la globalización económica.